Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. Hoy tenemos el placer de contar con su asistencia en nuestra presentación inicial del curso de análisis y diseño de edificaciones basados en criterios sismorresistentes utilizando el ITAPS 2016. Este curso vamos a decir que nace como un complemento a una serie de capacitaciones que hemos venido dictando a lo largo de bastante tiempo en nuestra empresa, donde queremos darle ya un enfoque más innovador, un enfoque mucho más adaptado a las normas y a los códigos sísmicos y sismorresistentes que están desarrollándose o ya se han desarrollado en diversos países, como es la inclusión de los criterios de ductilidad, resistencia, diseño por desempeño, evaluación de desplazamientos y de la generación de criterios de falla o de criterios de aceptación de las edificaciones de acuerdo a su capacidad de respuestas, su capacidad de desempeñarse ante una distinta acción sísmica. Este curso nosotros vamos a estar viendo en dos distintos niveles que más adelante vamos a explicar una serie de aspectos de muchas veces de carácter avanzado. Nosotros en este curso, que cuenta con una cantidad de horas bastante sustanciales, vamos a estar proporcionándoles informaciones, artículos, normativas, códigos, para que usted pueda sustentar el análisis de las edificaciones, ya no solamente con decir eso aparece en la norma, ¿sí? La mayoría de nuestras normas están enfocadas al criterio LRFD, de aumentar las cargas y minorar las resistencias, y esto es para brindarnos, vamos a decir, unos factores de seguridad con respecto a las acciones que va a tener la edificación y a las resistencias que vamos a considerar dentro del análisis, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver acá, a manera introductoria, uno de los principales objetivos del análisis y diseño de las estructuras en general es el de poder estimar su desempeño ante determinado evento sísmico. Los códigos, normativas, software y las investigaciones están dirigidas a establecer un valor o parámetro indicador de daño que pueda cuantificar el efecto de las aceleraciones o los desplazamientos sobre la edificación, y así poder relacionarlo con los elementos que determinan el diseño estructural, como la masa y la rigidez. Cabe destacar que este enfoque nos permite, como profesionales, comprender la interacción entre el sismo y la estructura, y entendiendo que el efecto dinámico sobre las mismas es determinante en el diseño de todos y cada uno de los elementos estructurales, columnas, vigas, muros, losas, etc., y tener claro que la importancia del fiel cumplimiento de los parámetros mínimos normalizados, donde las cuantías de acero, en el caso de los elementos de concreto armado, son parte fundamental del diseño, ya que este es el encargado de dar ductilidad a la estructura. En el caso de la estructura metálica, es precisamente el material uno de los principales problemas, así como ventajas, ya que éste le brinda una gran capacidad de deformación y así una gran capacidad de disipar energía. Pero estos en forma excesiva suelen ocasionar mucho daño en los elementos no estructurales, lo que hace que en muchos casos estas estructuras dejen de cumplir los objetivos para los que fueron diseñadas. Los avances en las ciencias del suelo y en la cantidad de registros que hoy en día se pueden tomar en los diferentes eventos sísmicos alrededor del mundo nos brinda una base de datos mucho más extensa de información aprovechable para los ingenieros que diseñan las estructuras, ya que podemos simular el efecto de un sismo ocurrido en una edificación y evaluar su desempeño ante el mismo
Estas mediciones las podemos representar en función de aceleraciones en la base de la estructura. Las aceleraciones en la base dependen de una serie de factores propios del elemento sísmico y otros del terreno y de la ubicación del mismo, tales como el epicentro, el hipocentro, la amplitud, el contenido frecuencial y la intensidad. Estos son parámetros, vamos a decir, básicos en cualquier normativa sismoresistente. En América, nosotros en general estamos enfocados o hemos, vamos a decir, trabajado nuestras normas en función de las normativas americanas, por lo menos la normativa ACI para elementos de concreto y las normativas AISC para los elementos de estructura metálica. Hoy en día nosotros también de manera individual en cada país hemos ido adaptando a nuestras condiciones, vamos a decir, sísmicas, nuestras zonas sísmicas, nuestros niveles de aceleración. Hemos podido ir adaptando lo que conocemos como espectros de diseño, que evidentemente es algo parte del material que vamos a recorrer en nuestro curso. La incorporación de los espectros de diseño no es más que, vamos a decir, una globalización, vamos a decir, de estos datos que estamos hablando, de las bases de datos. Recuerden que en la sección anterior yo les comentaba acá que ahora tenemos una cantidad de registros que hoy en día se pueden tomar de diferentes eventos sísmicos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos tener hoy en día una base de datos donde nos permita decirnos, ok, aquí tenemos el hipocentro, ¿sí? Y el hipocentro normalmente está especialmente asociado a los tipos de fallas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, en América tenemos una gran diversidad de tipos de fallas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos tipos de fallas transcurrentes donde las tres principales fallas que abarcan precisamente las zonas más pobladas del país son activas, pero el tipo de falla de esta es de tipo transcurrente y suelen ser de poca profundidad. Cuando tenemos sismos de pocas profundidades, suelen ser sismos vamos a decir, de un contenido frecuencial bastante alto, debido a que vamos a decir, y amplitudes también normalmente altas, porque suelen, vamos a decir, atravesar suelos, pocos estratos. Entonces llegan con mayor intensidad a la superficie, que es donde están colocadas las edificaciones. Ahora, en otros países, digamos Perú, digamos Chile, digamos el mismo Ecuador, Colombia tiene tanto fallas como transcurrentes como fallas de subducción, o sea, por origen del encuentro de placas. Entonces, estos son otro tipo de fallas que también suelen, vamos a decir, causar daños de maneras diferentes, ¿sí? Y eso es algo que nosotros en este curso vamos a tratar de que sea, vamos a decir, bastante amplio, el hecho de que nosotros tenemos que entender que no todos los sismos dañan a todas las estructuras, o un caso particular de sismo es el caso más dañino para determinado tipo de estructura, y eso es lo que nosotros normalmente logramos evaluar cuando hacemos un análisis de diseño por desempeño, un análisis donde vamos a evaluar los parámetros indicadores de daño, donde vamos a ver cómo se comporta la estructura ante determinada característica sísmica. Es aquí donde vamos a ver cuál es el sismo, qué nivel de aceleración en particular es el que proporciona la mayor cantidad de daño a la estructura. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante claro, que es el objetivo principal vamos a decir, de hacer un análisis basado en criterios sismoresistentes. Nosotros no podemos diseñar una edificación para todos los sismos, ¿sí? Nosotros vamos a diseñar un sismo
que es el sismo más probable, es el sismo que causaría la mayor cantidad de problemas estructurales o no estructurales dentro de la edificación. Porque también tenemos que estar dando claro, cuando nosotros hablamos de estados límites, cuando hablamos de desempeños, algunos niveles de desempeño no necesariamente tienen que ocasionar daños en la edificación. Nosotros podemos tener diseños, elementos que en sí, su diseño, este, a la hora de un determinado evento sísmico, no presentará daños estructurales importantes. Puede ser que presente solamente daños de tipo no estructural, pero las características, la tipología y el funcionamiento que tiene la edificación hace que pueda hacer que el edificio no sea apto para cumplir la función para la cual está diseñado especialmente. ¿Sí? Uno de los casos más particulares son los hospitales. Los hospitales para nosotros, en la gran mayoría de las normas, y cuando hablo de la gran mayoría de las normas, estoy hablando ya de el código Covenin para Venezuela, la CI, el código ISC, los códigos de Perú, el L.30, el código de Ecuador, el código, la NSR10 de Colombia, la norma chilena. Estaríamos hablando de todas y cada una de las normas de todos nuestros países. Por eso es que en este caso nuestros cursos y esta capacitación en particular está orientada a brindarle los conceptos básicos para que usted los pueda adaptar a las determinadas normas que usted tiene. ¿Por qué? Porque todas tienen un padre en común, y ese padre en común es la normativa americana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? Todas y cada una de nuestras normas están enfocadas a vamos a decir, han clasificado a las estructuras desde dos tipos de enfoque. Un enfoque en el que nosotros vamos a evaluar las condiciones estructurales, diseño del elemento en concreto, del acero, y el enfoque de uso de la edificación, ¿sí? Entonces nosotros podemos entender, y quienes hemos trabajado en la parte de evaluación de patología, nosotros a veces nos encontramos con estructuras que están perfectamente bien desde el punto de vista estructural. Una grieta menor, una grieta mayor, una grieta que simplemente con demoler la tabiquería sería una solución perfecta, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa tabiquería precisamente era una división entre dos ambientes que tenían que estar estériles. Entonces ya eso inutiliza a la estructura, ¿sí? A pesar de que puede estar en perfecto estado, vamos a decir físico, su funcionamiento se va a ver afectado porque no está apto para el mismo. Eso es uno de los principales elementos que tenemos que considerar en el diseño por desempeño, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar posteriormente que tenemos 4 niveles de desempeño. Eso lo vamos a ver más adelante, donde hablamos de nivel de desempeño de ocupación inmediata. Después vamos a hablar uno de seguridad de vidas, vamos a hablar uno de prevención al colapso y uno ya de colapso, ¿no? Son niveles de desempeño que vamos a tener distintos parámetros indicadores de daño que nos van a decir cuál de estos es el que vamos a tener ocasionando mayor daño en la edificación. Podemos tener aceleraciones como parámetro indicador de daño, decir, bueno, esta estructura va a estar sometida, si sometemos una estructura a aceleraciones dentro de un rango determinado, estas va a ocasionar la mayor cantidad de daño dentro de la estructura, ¿sí? O podemos también decir como un parámetro indicador de daño la velocidad con la que le pueda llegar la onda, o parámetro indicador de daño también pudiésemos estar hablando de los desplazamientos. Los dos parámetros indicadores de daño más comunes y son los que, vamos a decir, las metodologías que vamos a aplicar acá, tanto la FEMA como la TC consideran, son las aceleraciones y los desplazamientos que puede llegar a tener la estructura ante el evento sísmico, ¿sí? Vamos a decir, en las aceleraciones pico, qué desplazamiento vamos a tener,
y con esto nosotros podemos inferir qué daño puede tener esta estructura ante esta acción, ¿sí? Entonces para nosotros es imprescindible, o sea, no podemos dejar de tener datos como por ejemplo el epicentro, el hipocentro, la amplitud, el contenido frecuencial y la intensidad del sismo, ¿sí? Ahora, fíjense, acá vemos un gráfico donde la velocidad con la que se mueve la onda permite estimar o cuantificar la intensidad del evento, empleando una serie de escalas, como la de Richter, o existen otras escalas que son más subjetivas, como el caso de la escala de Mercalli. Fíjense que allí nosotros tenemos, por ejemplo, un gráfico donde nosotros podemos, vamos a ver acá, indicar a través de un sismógrafo cuáles son los niveles de aceleración o velocidad de onda que podemos llegar a tener, dependiendo del aparato, del registro que vamos a querer, donde vamos a poder saber en qué punto se origina la primera onda, que serían las ondas de cuerpo, que son las primarias o las secundarias, y en qué punto se genera la onda secundaria, ¿sí? Aquí hablamos de un tiempo de más o menos unos 25 segundos, que estamos hablando, obteniendo distintas amplitudes, como decir, la amplitud, valga la redundancia, es la abertura o el tamaño con el cual se considera. Y fíjense que nosotros podemos, en función de donde está ubicado el hipocentro, nosotros podemos sacar, de acuerdo a la amplitud, cuál es la magnitud que ella va a tener de acuerdo a la escala de Richter. La escala de Richter, ciertamente, yo en mi caso particular, no la considero como un parámetro determinante en la acción del sismo sobre la edificación. Porque ciertamente cuando hablamos de escalas de 0, 7, escala de Richter, escala 4.5, 8, 10, estamos considerando que son sismos de bastante fuerza. Pero no necesariamente ese sismo con esa fuerza es el que va a determinar el daño en la edificación. Por ejemplo, hace unos años ocurrió nuevamente un sismo de gran intensidad en Chile, y el número de baja humana creo que se fue hasta alrededor de 5 personas por eventos, vamos a decir, secundarios, que están posterior al evento sísmico. Y después tenemos, a escasos meses, ocurre el sismo de Haití, ¿sí? El sismo de Haití fue 10 o 10.000 veces, 10.000 veces menor que el que estuvo en Chile. El de Chile tuvo una intensidad mucho mayor, en escala de Richter mucho más grande. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el desastre, vamos a decir, social, económico vamos a decir estructural de todas y cada una de las edificaciones de Haití fue, de magnitudes, vamos a decir, de grandes magnitudes, cuando aún así era un sismo de poca intensidad. Esto lo que nos lleva a pensar es que no es el sismo en sí, la magnitud del sismo, quien nos va a indicar a nosotros qué tanto daño podemos obtener en la edificación. Para esto es que nosotros estudiamos es el desempeño que va a tener la edificación, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría? Principalmente los códigos sísmicos, las normativas de construcción, los métodos de construcción empleados en Haití con respecto a los empleados en Chile están muy por debajo de los estándares, muy por debajo. Es lo mismo, exactamente lo mismo que ocurrió hace unos años en Ecuador. Este año, no me recuerdo si fue este año o el año pasado, con las estructuras en Manabí. Aquí los amigos del Ecuador que están aquí presentes, o sea, yo les voy a ser muy sincero, ahí había estructuras que
tenían que caerse, o sea, tienen que caerse. Lamentándolo mucho en muchos de nuestros países, las políticas de nuestros países no reaccionan, no toman ningún punto al respecto hasta que no hay una cantidad de muertos, hasta que no ocurre un desastre. Allí habían estructuras, evidentemente hay muchas estructuras que eran de autoconstrucción, esas evidentemente ya se sabía que se iban a caer ante cualquier evento sísmico, lo que sea, en cualquier parte del mundo. La autoconstrucción nunca deja buenos resultados. El caso de Haití es el más evidente de todos. Pero ciertamente en el mismo desastre en el Ecuador hubo construcciones que habían sido construidas por empresas, por atendidas por profesionales, o sea que en teoría tenía que haber tenido estándares de calidad mucho más elevados e igualmente fallaron. Fallas por colapso inminente, ninguna de ellas tuvo un gran, vamos a decir, ductilidad en la información. La gran mayoría de las fallas fueron fallas catastróficas, instantáneas. Y lo que sí se sabe que, ok, el sismo fue fuerte, pero no fue lo suficientemente fuerte como para producir el grado de devastación que ocurrió. ¿Qué nos dice esto? Dos aspectos. Uno, el hecho de que se estuviese cumpliendo la norma cabalmente, eso pudo haber sido, bueno, hay que hacer una revisión de la norma. Pero si no se revisa, si se llega a las conclusiones, como muchos casos de las estructuras caídas, se llegó a las conclusiones de que no se tomaron en cuenta ni siquiera los parámetros mínimos de diseño vigentes en el Ecuador. O les voy a comentar, eso no es nada más en Ecuador. En Venezuela también, cuando hubo el sismo de Cariaco, también se llegó y se determinó que muchas de las estructuras no estaban cumpliendo con el carácter mínimo que debe tener la estructura, ¿sí? Y fíjense que hay un caso bastante, vamos a decir, común, bastante que siempre viene a acotación, el caso del edificio Space en Colombia. Ese es otro caso de, vamos a decir, una descarada violación del código sísmico y de las normativas que venía, vamos a decir, sistemáticamente violentando el calculista. Y fíjense que no se necesitó ni siquiera un evento sísmico para que este edificio colapsara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos ingenieros que hoy en día salen de la universidad y dicen, bueno, ya yo puedo ser calculista, yo sé trabajar SAP, yo sé trabajar ETAPS, yo aprendí por YouTube, yo les digo, o sea, nosotros brindamos una cantidad de material a través de nuestro canal de YouTube que nosotros consideramos lo suficientemente apto para que una persona no sea un peligro para la humanidad, pero muchas otras personas ni siquiera saben que no saben. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener que tener bastante atención. Siempre, como siempre digo, los softwares son herramientas que sirven para la verificación de un determinado cálculo, pero no son quienes realizan el cálculo. Entonces pasan cosas como esta, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta. Entonces, vamos a poner esto por acá un momentito. Entonces, continuando la presentación. Entonces, fíjense, los eventos sísmicos que han ocurrido a lo largo de la historia han tenido características distintas y han sido, en algunos casos, igualmente destructivos. Entiéndase que ya no es solo un factor del evento, sino de la vulnerabilidad que tienen las estructuras. Y eso es algo que nosotros es lo que estamos conversando y es lo que quiero dejar claro acá, que no es solamente el sismo es parte del problema, pero la vulnerabilidad que va a tener la estructura es, vamos a decir, el criterio determinante al momento de evaluar los daños y de la destrucción. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver acá, voy a borrar esto aquí. Si, fíjense algo, si yo me voy por un instante, vamos al sismo del centro.
hay algo que yo quiero que aprendan a evaluar. Y aquí tenemos dos ejes que nos van a servir para evaluar las amplitudes y los daños. Fíjense, aquí tenemos los niveles de aceleración. Aquí la aceleración. Aquí, la aceleración. Y aquí abajo el tiempo. ¿Sí? Ahora, fíjense. Nosotros tenemos dos aspectos críticos en un evento sísmico. Uno es la duración del sismo, la duración. El otro es la aceleración, la intensidad de la misma, del sismo, la intensidad, duración y el contenido frecuencial que éste pueda llegar a tener. Fíjense algo. Aquí llamamos, por ejemplo, intensidad, ya sabemos que es la amplitud de onda que va a tener de aquí a acá, desde el punto medio. Esa es la aceleración. El tiempo, por ejemplo, en el centro, si lo vamos a llevar a una escala, tiene aproximadamente unos 30 segundos. De aquí, aquí, tiene una duración aproximada de unos 30 segundos. Yo me estoy poniendo como referencia la medida. Vamos a ver aquí, unos 30 segundos. Acá. Fíjense la abertura con la que tiene y comparemos este mismo valor con el evento ocurrido en San Fernando en el 71. Si nosotros venimos y trazamos una línea horizontal a lo largo de todo el evento sísmico, evidentemente tenemos aceleraciones pico mucho mayores que las del sismo del centro. Fíjense la amplitud que pudiésemos estar, la aceleración máxima pico sería esta. En escala sería menor. Lo mismo pasaría con el de Parker Field en 1966. Fíjense los valores de amplitud. Y ni hablar de Little Creek acá. Fíjense valores bastante pequeños. San Francisco. Este sismo de San Francisco por poco borra del mapa la ciudad de San Francisco. Fíjense cómo es. Fíjense la comparación del tiempo. Son sismos de corta duración, poca amplitud, ¿sí? Y poco contenido frecuencial. ¿A qué llamamos contenido frecuencial? Contenido frecuencial es la cantidad de veces que sube y baja el registro sísmico, ¿sí? Entonces pudiésemos estar hablando de sismos. Fíjense este de México, que dice, este es el del 85. Esto fue una catástrofe para México. Estamos hablando de sismos de mucha duración. Fíjense, esto casi duró los 80 y tantos segundos desde que ocurre el evento. Y fíjense, el contenido frecuencial es todas y cada una de las fluctuaciones que tenemos acá. Fíjense que el contenido frecuencial es tan bajo, casi que nosotros pudiésemos percibir cómo se mueve la onda sísmica a lo largo del punto. Ahora, compárenlo con el de Chile. Este de Chile es un sismo, o el de Coima, este que está aquí también. Es un sismo de alto contenido frecuencial. Tanto es así que quedan tan unidos con respecto a cada centésima de segundo el evento sísmico, la aceleración, el movimiento, tanto que se sobreponen unos sobre los otros, ¿sí? Esto es lo que nosotros ubicamos en los registros. Dependiendo del tiempo, tendremos una cantidad de puntos en el registro. Y estos sismos, como ustedes los están viendo acá, que van a estar en función de las aceleraciones o de la frecuencia o de la velocidad, dependiendo del patrón de medición que queramos colocar, en función del tiempo, nosotros vamos a poder agregar este registro sísmico e incluirlo a través de uno de estos software, ¿sí? Normalmente, y esto vamos a aclarar esto acá, cuando nosotros estamos en las universidades, y estamos hablando ya en muchas de nuestras universidades de Latinoamérica, nosotros siempre trabajamos nuestras edificaciones dentro del rango elástico, solamente análisis estático. Algunas veces hacemos un análisis, lo que conocemos como análisis estáticos equivalentes, que son no más que adaptaciones de la parte dinámica a la parte estática, simplemente porque nuestros códigos no estaban adaptados para eso y no podemos evaluar
por ejemplo, derivas de entrepiso con algo que sea dinámico, porque actualmente no tenemos códigos en este caso. El caso de Venezuela es un caso muy particular en el cual nosotros tenemos unas mediciones que son límites que nos sirven para determinar criterios de aceptación o de rechazo de las estructuras que están trabajando dentro del rango elástico. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de diseño por desempeño donde los criterios a considerar son de tipo inelástico, no se puede utilizar el código para poder determinar si es aceptable o no la estructura. Y esto es lo que ocurre con la mayoría de nuestros códigos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Normalmente, cuando nosotros estamos recién egresados de las universidades, nosotros estamos aptos para hacer un análisis estático donde vamos a evaluar simplemente cargas gravitacionales, y esos son los primeros combos o las primeras combinaciones de cargas que siempre tenemos en todos nuestros códigos, aquella de 1.4 de la carga muerta o 1.3 de la carga muerta. También está la de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. De acuerdo al código, hay unas que son de 1.3 de la carga muerta más 1.7 de la carga variable. Entonces son combinaciones de tipo estático. Solamente hay fuerzas gravitacionales empleadas en ella. El viento, a pesar de que es por naturaleza un elemento dinámico, siempre lo vamos a considerar de manera estática, porque todos y cada uno de los códigos, no importa de cuál sea el país, siempre calculan una fuerza de presión y se la aplican en un área, y eso no es más que un análisis estático. ¿Por qué? Porque no tiene el parámetro tiempo, no hay la variación del tiempo para variar la carga. Eso es lo que hace que sea un análisis estático. Cuando nosotros hacemos un análisis estático equivalente para hacer la evaluación sísmica y calculamos las masas de cada piso y encontramos los centros de rigidez y allí aplicamos las fuerzas equivalentes, eso no es un análisis sísmico dinámico, es un análisis sísmico estático, y lo conocemos por lo menos con el nombre de análisis estático equivalente. Hay una variación de este tipo de análisis, que es el análisis estático equivalente torsional, que es donde nosotros vamos a incluir el factor de excentricidad con respecto al centro de masas, y ello es el primer punto donde el cual vamos a tomar en cuenta la forma que tiene el edificio, ¿sí? Pero sigue siendo un análisis estático. Entonces allí es cuando nosotros podemos seguir utilizando las derivas que nos dan los códigos. No sobrepasa el 0,018, 0,012 de valores de deriva. Esos son los valores que normalmente nos dicen 0,010. Son valores de derivas de entrepiso. ¿Pero qué? Para que usted pueda tomar una deriva de entrepiso, el análisis no está considerando sino la parte inicial y la condición final de la estructura, y no lo que ocurre en el rango desde el punto en el que se obtiene la primera deformación hasta la deformación última. No se sabe qué ocurre en este análisis. Hoy en día ya la implementación de estos software como el ETAPS o el ETAPS, como lo quieren llamar, el ETAPS, el SAP 2000, el Bridge para puentes, estamos hablando de los software de Tecla, estamos hablando de los software de CIPE, estamos hablando de el RAN, o sea, todo el Robot Structural Analysis. Todos los softwares hoy en día están en capacidad de ir mucho más allá, y por eso es que la preparación del profesional también tiene que ser mucho más allá. No es nada más conformarse con lo que ya hemos visto en la universidad. Ojo, si usted está en capacidad de hacer un estudio de cuarto nivel, un posgrado, una maestría, perfecto. Pero yo siempre he dicho, la preparación no solamente son las que proporcionan las universidades, también hay una cantidad de material disponible de cursos y capacitaciones como esta que estamos dando, en la que usted va a poder reforzar y ampliar el conocimiento. Por ejemplo, ya las personas que diseñen edificaciones con el ETAPS, con el SAP 2000,
no recomiendo que diseñen básicamente con el SAP 2000 las edificaciones, porque el SAP 2000 es una herramienta muy amplia, muy pesada y muy, vamos a decir, trabajosa para obtener resultados en un diseño de una edificación. El SAP 2000 es la mejor herramienta para hacer cualquier cosa, excepto edificaciones. Ojo, sí se pueden hacer edificaciones, pero después usted tendrá que apoyarse con hojas de Excel, planillas, cosas para poder obtener datos particulares de esto. Y esto lo percibieron las mismas personas de CCI y por eso es que construyen y generan el ETAPS, que es un software dirigido a la edificación como tal, ¿sí? El SAP 2000, entonces, en mi caso particular, lo uso única y exclusivamente cuando va a hacer análisis en elementos finitos, en sólidos, en elementos shell, que voy a evaluar esfuerzos, y aún así hay software que son mucho más especializados en el área de elementos finitos, como el Abacus, que proporciona una cantidad de elementos finitos mucho más grande que la que proporciona el SAP 2000. Aunque también desde mi punto de vista profesional, ese tipo de precisiones de investigación son imprácticas muchas veces para la parte constructiva. Para los ingenieros que ya tienen un tiempo trabajando, y para las personas que están próximas a graduarse o que tienen tan muy reciente, la mejor recomendación para hacer un estudio de cuarto nivel, lo mejor es primero pasar un tiempo por la parte de campo de proyectos, tanto por la parte de obra, porque eso le va a brindar un mayor entendimiento. Ahora, volviendo al tema, todos estos software les van a permitir que usted haga ahora un análisis modal, un análisis en el que usted va a poder estudiar los modos de vibración de la estructura, y el comprender el modo de vibración de la estructura lo va a conllevar a usted a decir cuál de estos sismos que están en esta gráfica es más perjudicial para su estructura, ¿sí? Porque es lo que vamos a hablar. Los sismos como tal siempre van a existir y siempre se van a venir a dar con características semejantes, siempre y cuando las características epicentrales, hipocentrales, de suelo, sean similares. Por eso es que nosotros podemos obtener hoy en día, vamos a decir, hablar de espectro de diseño. Un espectro de diseño no es más que un compendio, vamos a decir, una media de los eventos sísmicos típicos que ocurren en la zona. Y esta es la razón por la cual todos los códigos sísmicos han planteado zonas donde tienen niveles de aceleración, y eso lo pueden ubicar todos ustedes en sus normas. Cuando ustedes vayan al código sísmico de ustedes y busquen el capítulo de generación de espectros de diseño, la primera pregunta que le va a hacer es la zona. ¿En qué zona está? Todos los países han zonificado sus sectores de acuerdo a los niveles de aceleración esperados en sitio. La segunda pregunta que le va a hacer es el tipo de suelo. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo es un factor determinante en la disipación de la fuerza cortante que viene del espectro, que viene del evento sísmico. Y después les van a preguntar características de grado de importancia de la estructura, qué configuración estructural tiene, si son de concreto, si son de estructura metálica, si tienen muro. Todas las normas sísmicas van a tener el mismo enfoque, ¿sí? Ahora, después que usted ya haya tenido, vamos a decir, conocimiento, porque va a tener conocimiento, más no tiene capacidad de responder ante un evento sísmico. No hay forma de que usted minore las fuerzas que vienen del sismo. Simplemente se espera el evento sísmico. No hay nada que usted vaya a poner en el edificio que primeramente lo vaya a hacer antisísmico, porque eso es un concepto que tenemos que borrarlo de nuestro vocabulario, que no hay nada antisísmico, no hay nada que evite el sismo. Hay cosas que lo mitigan, pero no lo evitan. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a poder decir, este es el sismo probable en esta zona, y podemos tener sismos más pequeños o más grandes dependiendo del lugar. Entonces fíjense algo, por ejemplo, en Chile, fíjense la comparación del sismo de Chile con la comparación con el sismo de Ciudad de México. Allí están periodos largos,
uno con mucho contenido frecuencial, otro con poco contenido frecuencial, otro con alta intensidad, altos niveles de aceleración, otro con unos más bajos, y fueron igual de destructivos. ¿Por qué? Porque como veníamos haciendo estudios de tipo estático, solamente sabemos la forma estática y el estado inicial de la edificación y el estado final. No sabemos, por ejemplo, vamos a ver acá un gráfico que lo vamos a hacer. Permítanme aquí un momento. Aquí. Vamos a borrar esto un instante. Entonces fíjense, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros, vamos a ver aquí, cuando nosotros tenemos una edificación, una edificación cualquiera, esta edificación, no salió muy torcida, vamos a hacerla que quede derecha, por lo menos la primera parte. Ok. Si nosotros tenemos una edificación, vamos a tener esta primera edificación, aquí está la primera, y aquí está la primera. Cuando nosotros hacemos un análisis estático de esta edificación, nosotros simplemente estamos estudiando es la condición inicial de la edificación, que sería el T sub 1, que es cuando tenemos 0 segundos. ¿Sí? Y después nosotros estudiamos la misma edificación, vamos a suponer que es el mismo dibujo, acá, acá, pero en un estado final. Ese estado final es este estado que está acá, y este es el T sub 2, que es, vamos a decir, n segundos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un intervalo de tiempo entre 0 y n segundos en el que no sabemos qué ocurre. Aquí nosotros podemos tener un desplazamiento del primer punto, un desplazamiento n, y vamos a poder tener una diferencia de desplazamientos cuando calcule n menos delta sub n es igual a 0. ¿Sí? Y podemos tener alturas entre pisos y hablar de derivas entre pisos perfectamente, pero ¿qué ocurre en estos niveles? No necesariamente el sismo va a ser dañino cuando aplique la totalidad de su fuerza, porque aquí tenemos fuerza igual a 0 y aquí tenemos fuerza igual a la masa por la aceleración, que es la fuerza sísmica por la aceleración sísmica que vamos a tener. Pero ¿qué pasa? En este nivel, en este tiempo de 0 a n segundos, no solamente vamos a tener desplazamientos desconocidos, sino también fuerzas desconocidas, ¿sí? Rigideces desconocidas, deformaciones desconocidas, que son posiblemente una de estas intermedias es la más crítica para la edificación. Y entonces también nos llevamos a unos gráficos que también debemos conocernos, que estamos acá. Por ejemplo, a ver aquí, podemos tener este gráfico, que sería para el concreto, y también tenemos este gráfico, que es para el acero. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos trabajando dentro de la parte elástica, en teoría, sin considerar la parte inelástica, donde podemos tener grandes deformaciones, grandes niveles de esfuerzo antes de la ruptura y la fatiga del material. Entonces, ¿qué pasa? Nunca vamos a saber, estudiando un estado inicial y un estado final de una edificación, sin que podamos evaluar el factor tiempo. Y es de aquí de donde surge la idea de generar los espectros de diseño en función del tiempo en segundos y los niveles de aceleración por la gravedad que puede tener para determinado tipo de suelo, determinado sitio.
Entonces nosotros vamos a poder decir, mira, un nivel de aceleración para determinado tiempo, un nivel de aceleración para determinado tiempo, y cada nivel de aceleración, como surge de la fórmula simple de fuerza y más la masa por la aceleración, vamos a tener aceleraciones para el tiempo t sub 0, t sub 1, t sub 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos a t sub n. Ahora, estos niveles de aceleración, después nosotros los tenemos que comparar con los periodos de vibración del terreno, corrijo, de la edificación, que es lo que conocemos como periodos fundamentales. Y entonces nosotros vamos a poder saber cuál de esta parte de este sismo es la que es más dañina para la edificación y así poder tener, vamos a decir, las herramientas que sirvan para que éstas sean mitigadas. ¿Ve? No necesariamente la aplicación total de la fuerza es lo que es el sismo. ¿Qué es lo que nosotros veníamos haciendo toda la vida? Toda la vida nosotros siempre hicimos lo siguiente. Generábamos nuestro, vamos a suponer, este es el esfuerzo, el espectro de diseño elástico cuando tenemos un factor de reducción de respuesta igual a 1. Tenemos un T, esto es lo que nosotros hemos llegado hasta ahora, tenemos el espectro de respuesta, tenemos unas aceleraciones acá. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros cuando hacíamos, dependiendo de las teorías de diseño? Entonces nosotros hablamos de la primera teoría, la teoría de diseño, vamos a ver acá, de diseño basada en la teoría, ¿cómo es que el nombre? Basada en criterios elásticos, vamos a llamarlo así, no me acuerdo bien exactamente el nombre, criterios elásticos, ahorita más o menos, ahorita más adelante se me... elásticos, que donde hablamos que, ok, lo primero que vamos a hacer es trabajar con la ley de Joule, y la ley de Joule nos decía tres cosas: materiales isotrópicos y homogéneos. ¿Saben qué? No tenemos materiales isotrópicos y homogéneos. El concreto no es un material homogéneo, es un conjunto de materiales. Otro, la sección se mantiene recta e indeformable. ¿Saben qué? Las secciones se deforman. Y siempre, siempre se debe mantener dentro del rango elástico. ¿Para qué? Para que E siempre sea constante. Y si nosotros tenemos E constante, las deformaciones van a ser constantes o lineales. ¿Ven? Entonces siempre vamos a tener el mismo edificio graficado de dos maneras: T sub 0, y vamos a tener el edificio en T sub n. Nunca nada dentro de ello. Y eso es lo que vamos a buscar nosotros con nuestros análisis dinámicos. ¿Sí? Nuestros análisis dinámicos vamos a tomar qué es lo que ocurre en la edificación, tanto el estado final como estado inicial como el estado final. No necesariamente tiene que llegar y afectar toda la fuerza del sismo para que se caiga la estructura. Y entonces allí vamos a empezar a considerar otros parámetros, como el parámetro de rigidez, la masa que tiene la edificación, la distribución de las masas. Esto es un problema que siempre nos mandan los arquitectos: distribución de la masa, la distribución no solamente en planta, distribución en planta, pero también hay la distribución en altura. Motivo por el cual todos y cada uno de los, vamos a decir, de los códigos de diseño
ahora han incluido una serie de regularizaciones de las edificaciones. Regularidades en planta, regularidades en rigideces, entre pisos blandos, regularidad de altura, de forma. Siempre, hoy en día, ya todos nuestros códigos han incluido esos capítulos. ¿Sí? No sé si estamos claros. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Estamos todos claros allí? Entonces, en base a lo que estamos conversando acá, entonces fíjense, los sismos pueden ser de diferentes tipos y estos sismos, por ejemplo, este sismo de México, esta forma que tiene acá, es la forma característica que, vamos a decir, súper perjudicial para edificios altos. Son edificios que tienen alto periodo y tienden a ocurrir mayores daños con sismos leves y de poca intensidad, pero mucha duración. Y estos fenómenos, cuando nosotros tenemos igualación de los periodos, lo que conocemos como resonancia. Por ejemplo, sismos como el de Elena, el del cañón de la piedra, aquí el del Stone Canyon, que está en el 72, el mismo de San Francisco. Fíjense el de San Francisco. Es muy pequeño, tiene muy poco tiempo. Su actividad aquí, si vamos a la escala acá, seguro habrá sido como unos 5 segundos, habrá sido mucho. Tiene un contenido frecuencial moderado, comparado con el de Coima, pero es bastante pequeño. ¿Sí? Entonces, las características de este, por el alto contenido frecuencial, fue uno de los que más causó daños en edificaciones altas, en edificaciones cortas, pequeñas, corrijo. De Stone Canyon, que es tiene bastante contenido frecuencial en esta zona en los primeros segundos, fue un desastre para las estructuras pequeñas, ¿sí? Y lo peor de todo, que son estructuras que para la época se hacían muy rígidas. Se trabajaba netamente con concreto, la mampostería era toda en ladrillo. Hoy tenemos mampostería que nos ha permitido alivianar las estructuras, y eso hace que la masa que afecta al evento sísmico, porque bueno, pasa por la aceleración, ya sea menor. Y esa es la razón por la cual hoy en día tenemos materiales mucho más ligeros y de esta manera no afectamos directamente toda la parte el comportamiento sísmico de la edificación. ¿Sí? Entonces, continuamos. Fíjense que, no obstante, a todas estas limitantes que podemos tener por parte, vamos a decir, de suelo, de ingeniería, hoy en día contamos con muchas edificaciones altas y muchas de estas están en zonas de alto riesgo. A ver, fíjense, ahora cabe resaltar que todos estos eventos no han limitado el crecimiento poblacional y su desarrollo. En algunos casos hemos logrado edificar grandes estructuras en sitios considerados como alto riesgo, superando todos los contratiempos. Fíjense, allí tenemos el Burj Khalifa, que tiene 828 metros de altura. Hasta ahora sigue siendo uno de los edificios más altos del mundo. Está el Taipei 101, el Shanghai World. Este orden ha cambiado un poco. Fíjense que las Torres Petronas en Kuala Lumpur, 452 metros, están hechas desde, aquí vamos a ver, la más vieja aquí tenemos del 74, la Torre Willis, aquí en Chicago tenemos Hong Kong, zona altamente sísmica. Hong Kong, fíjense que Kuala Lumpur, Hong Kong, Shanghái, Dubái no tienen mucha fuerza sísmica, pero sí tienen otros elementos de viento y logística, ¿sí? En América, bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos minimizados allá. Aquí está el Burj Khalifa, la Torre Freedom, que es la que ya está en Estados Unidos, ya está construida, el Taipei 101. Fíjense que la forma, las Torres Gemelas ya extintas del 72 y 73, estuvieron a la par. La forma ha ido más o menos cambiando. Algunos momentos se tuvo más o menos estandarizada de acuerdo a la época, pero de acuerdo a los avances tecnológicos tanto de materiales como de cálculo,
permitimos tener ahora mayor vamos a decir, eh, movilidad en cuanto al diseño estructural. En América también tenemos estructuras importantes. En Argentina, el edificio El Faro 2, Buenos Aires, 170 metros de altura. Bolivia, el Banco Central de Bolivia en La Paz tiene 107 metros de altura. Fue inaugurado en el 80, 29 pisos. En Brasil, Sao Paulo, en Chile, Santiago de Chile, tenemos edificios corporativos, 143 metros de altura. Colombia, la Torre Colpatria, 192 desde el 79. En Ecuador, en Guayaquil, tiene 33 pisos. Banco La Previsora, no sé si está hablando igual. Guyana no tenemos. Paraguay, el edificio Wilson. Y así en Venezuela, por ejemplo, tenemos las torres de Parque Central. Hoy en día, bueno, no están en su mejor tiempo. Cuentan con 56 pisos, con 56 niveles. Está construida desde el 79 y cuenta con 221 metros de altura. Son las torres, hasta en este momento, fueron las más altas de toda Sudamérica. ¿Sí? Y la gran mayoría de estas edificaciones fueron hechas, norma general, por las épocas, en concreto armado, netamente concreto armado. En estructuras metálicas, normalmente se hace una combinación de mezclas de concreto con estructuras metálicas para poder darle, no hacer una estructura tan pesada, ¿sí? Y poder disminuir la masa de las mismas. Fíjense, estructuras, el efecto sobre los sismos sobre las estructuras. Este es el sismo de México, 85. Fíjense que allí se puede apreciar un colapso instantáneo de la edificación. Aquí podemos verificar los niveles que tenía. Primer nivel, un nivel, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de colapso instantáneo. Fallas frágiles que se presentan en la columna. Las losas, bueno, aquí no hay mucho más de qué decir de esto. Fíjense acá, volvemos a conseguir fallas de tipo frágil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Esto es México. 6 niveles de colapso instantáneo. Allí no hay norma de sísmica que valga. Allí el criterio de diseño, simplemente llegamos al nivel en el cual la aceleración para la estructura era la instantánea, la que tenía que hacer para producir este tipo de falla. Fíjense, aquí hay una muestra de una pequeña parte de ductilidad que tuvo esta edificación. Colapso instantáneo, toda la falla. Fíjense que se mantuvo una parte recta en esta edificación y posteriormente hubo una deformación. Evidentemente las estructuras de mayor altura van a tener distintos periodos de vibración y eso hace que cambie la forma de falla de ellas. Este es en San Francisco. ¿Se acuerdan lo que les comenté del sismo en San Francisco? Sismo corto. Vamos a ver si volvemos acá. Sismo en San Francisco. San Francisco, ¿ven? Poco contenido frecuencial. Debió haber afectado estructuras bastante pequeñas y muy rígidas. Fíjense que la gran mayoría de las edificaciones afectadas en el sismo de San Francisco fueron edificaciones pequeñas, que eran las más comunes para la época. Edificios de 3 hasta 3, 4 pisos máximo, hechos con ladrillo, con concreto. Las proporciones de la devastación fueron inmensas. Aquí ya empezamos a ver estructuras que presentan ductilidad, empiezan a tener deformación, ya la falla no es instantánea, ya empezamos a ver cómo un núcleo de concreto puede explotar debido a las deformaciones que se les están planteando, rotularse, y esto es lo que vamos a ver nosotros, que es esencial para un análisis de diseño por desempeño, es la ubicación y la generación de las rótulas plásticas o los puntos en los cuales el elemento estructural va a dejar de soportar momento y liberarlo, y eso es lo que produce los mecanismos de falla dentro de las estructuras.
Esto que está acá es en Hong Kong. Entonces, no, corrijo, esto es Tokio. Esto es en Tokio. Cuando hubo el sismo, fíjense cómo hace que se rotule la monocolumna de la autopista, ¿sí? El efecto principal de las monocolumnas es ese, el muy contraproducente, es que ante un evento sísmico tenemos mucha rigidez en un lateral, pero muy poca en la otra, y eso hace que siempre sea un elemento muy susceptible a sismo. Fíjense, aquí vemos claramente las fuerzas cortantes, como, como este corte que se produce en esta zona produce el rompimiento del núcleo concreto completo. Esto que está acá, fíjense, aquí se nota la fuerza cortante que genera el movimiento en vertical cuando se produjo hacia un lado y hacia el otro, produce este cortante, que es el que hace que rotule. Y posteriormente aquí el núcleo concreto, incapaz de resistir tracciones, cede y deja que el acero termine de fluir. Este es una de las fallas más conocidas de, de la parte de sísmica. Esto ocurrió en el sismo de Caracas. Esto es una fila de columnas completamente de el Makuto Sheraton, el cual por redundancia, por tener excesivas columnas más bien, solamente falló de una fila de estas fueron posteriormente reparadas, esto no fueron daños mayores. Fíjense cómo la concentración de fuerzas cortantes fue miren, fíjense, la característica es similar, ¿no? Recubrimiento, ok, perfecto, pero un buen estribado, una buena separación, unas buenas barras de refuerzo, fueron las que permitieron que estas no colapsaran. Esto también es el sismo de Caracas. Fíjense, esta es la torre Mejía Watt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente eran unos 8 niveles que tenía esta torre. Aquí lo mismo, este es una escuela del sismo de Cariaco. Esto es una escuela que lo llaman escuela tipo, normalmente se hacen en voladizo. Esto lo he visto también en otros países. Son escuelas que, por ejemplo, tienen una fila de columnas acá, eh, tienen un volado así. Vamos a ver aquí algo. Estructuralmente se comportan algo como esto. No sé si en sus países también las hay. Algo como esto. Normalmente tienden a poner en cantilever este voladizo con una viga de sección variable. Ojo, y esto es bastante largo, ¿no? Estoy haciendo lo pequeño porque no me cabe. Por ejemplo, esto puede ser de 8 metros, más o menos, completo, pues, con otro eje. A veces le ponemos otro eje aquí. Pueden tener unos 8 metros o 6 metros, dependiendo. Y esto puede tener unos 20 metros. Aquí se ve la relación de aspecto, ¿no? Largo por ancho. Entonces ya esto nos dice aquí que hay una irregularidad en planta, ¿no? Entre B y L. Muchas veces estas edificaciones también tienen la tendencia de ponerle un módulo de escaleras, se lo ponen en el centro o a veces se los dejan de una manera externa en el lateral. ¿Ve? Esto puede ocurrir. Esta estructura también tenía problemas no solamente estructurales, sino también de constructivos. Esta es la misma escuela, otra sección de la escuela que cayó, colapsó completamente. Miren, para asociarla, esto es una parte de otra escuela. Todo esto es una planta baja. Se fíjense, aquí había un nivel. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta?
Aquí hay imágenes también del mismo desastre. Ok, vamos a hacer. Ok, aquí me dicen algo sobre los modelos tipo. No puede haber modelos tipo. Los modelos tipo son siempre contraproducentes, son graves, son problemas, siempre nos van a dar problemas de todo tipo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la condición más desfavorable, no necesariamente la condición más desfavorable es la fuerza más grande. Y eso es ahora lo que les vengo a comentar. Y eso es algo de lo que hemos estado tratando de inculcar. La acción sísmica no siempre la más fuerte es la más desfavorable. Por eso que generar un combo o generar un espectro que trate de, bueno, esta estructura sirve para cualquier edificación. Usted puede estar haciendo más bien un daño a esa edificación colocándola en un sitio donde precisamente ese no. Usted crea que la fuerza máxima es la más perjudicial y una fuerza intermedia es la que puede hacerla colapsar. Las estructuras tipo siempre van a tener ese problema aquí en la China y en donde las ponga. Las estructuras tipo no deben ser tipo porque deben adaptarse a las condiciones sísmicas y de diseño para el sitio donde se van a colocar. ¿Sí? Entonces fíjense, el objetivo principal de este curso es brindar a los participantes las herramientas necesarias para lograr comprender e implementar los conocimientos básicos de dinámica estructural, para utilizar las diferentes herramientas con las que se cuenta en la actualidad para analizar y diseñar estructuras, tanto en concreto armado, acero estructural y combinación de ASME. Los software que proporcionan un enfoque dinámico son excelentes herramientas para este cometido y uno de los más utilizados va a ser el ITAPS y el SAP 2000. Ok, entonces fíjense que quiero que vamos a ir evaluando punto a punto las unidades que vamos a ver en este curso para que podamos comprender que se nos tiene que hacer una nivelación primero para después poder arrancar. Y nuestra unidad 1 sería las generalidades en el diseño sismo resistente y de software con el ETAP 2016. Vamos a tener 9 horas aproximadamente. Vamos a hablar sobre los fundamentos que rigen el comportamiento sismo resistente, requerimientos normativos nacionales e internacionales para el diseño de edificaciones sismo resistentes, fundamentos matemáticos del ITAPS, parámetros que determinan el diseño y evaluación de estructuras basadas en el desempeño de las mismas en función del desplazamiento y niveles de aceleración. Esos son los factores vamos a decir, de evaluación de daño y factores de aceptación o rechazo en evaluación de estructuras basados en el daño y en estados límites. Eso es todo lo que veremos en la unidad 1. Esta es la parte teórica. Esta es la parte donde vamos a ver cuáles son los códigos, cómo interpretar los códigos, cuáles son los parámetros que cada código establece como mínimo para poder aceptar o rechazar una edificación. En la unidad 2 vamos a ver modelado de edificaciones porticadas en concreto y acero. Aquí vamos a hacer un análisis de una estructura simple que las vamos a utilizar posteriormente para realizarles los análisis que vamos a evaluar de carácter sismo resistente. ¿Sí? Entonces, 1. Definición de propiedades de elementos, materiales, sistemas de unidades, secciones transversales y de losas, casos de carga. Vamos a construir un modelo, vamos a utilizar los elementos tipo frame. Definición de secciones según un criterio de ductilidad. Ya no solamente vamos a trabajar la sección 30x30, sino que vamos a hablar de una de 30x30 con un porcentaje de acero, con el 1%, con el 1.5, con el 2, con el 3, con el 4, hasta el 5%, y evaluar cómo se va a comportar la edificación y cuáles son las variaciones que va a haber en el diseño de la misma cuando aplicamos un criterio en función de la cantidad de acero que va a tener la estructura. ¿Sí? Vamos a utilizar los elementos tipo shell, tanto plate y membranas. Vamos a estar hablando también de muros aquí en este caso, disposición de cargas y combinaciones, los análisis básicos en este tipo, vamos a hacer análisis espectrales
y los estáticos, que son los mínimos para el diseño, y vamos a hablar del análisis modal. Esto es para, vamos a decir, adaptar. Sé que hay muchas personas que ya han manejado el software, ya manejan el ETABS, ya manejan el SAP, manejan otro software, pero de esta manera yo les voy a mostrar un enfoque, vamos a decir, una organización del esquema de trabajo, de cómo vamos a trabajar las estructuras y de qué puntos tenemos que tener en claro de una forma específica de definición para que posteriormente cuando hagamos el análisis dinámico, estático lineal como un pushover o un estático no lineal, nosotros podamos tener el modelo adaptado a estas características del análisis y eso nos va a facilitar construir y realizar la evaluación. Bueno, el modelo, vamos a hablar de la unidad 3, modelado de edificaciones mixtas, muros y pórticos. Vamos a hablar de definición de propiedades de elementos materiales, construcción del modelo, todo exactamente lo mismo, solamente que ahora va a ser de elementos con muros. Ahí vamos a ver los elementos tipo shell y wall. También vamos a hablar de la parte de utilidad del muro, también vamos a evaluar estas condiciones. Esta unidad 2 y la unidad 3 va a ser los parámetros básicos de un modelo estándar. Aquí nosotros vamos a buscar una geometría y vamos a evaluar esto. Y posteriormente ustedes cuando les toca hacer su proyecto, ustedes irán haciendo modelos en paralelo junto con nosotros para que ustedes vayan avanzando en el tema en la asignación final que tienen que entregar. Esa es la idea. En la unidad 4 vamos a hacer un análisis y diseño sismo resistente en estructuras porticadas. Ya vamos a hablar del diseño de elementos estructurales principales en concreto armado, vigas, columnas y losas siguiendo las características de la normativa ACI 318 del 2014. Y vamos a hacer diseño de elementos principales en acero, también de vigas, columnas, diagonales y losas siguiendo las características normalizadas de la ISC 360 del 2010. Aquí ya tenemos que tener previamente los modelos que vamos a hacer en las dos unidades anteriores para poder entrar a esta parte que estamos haciendo acá. Vamos a ver los fundamentos, cuáles son los requerimientos que pide la ACI, cuáles son los requerimientos de la ISC, para ver cómo vamos a darle el aspecto sismo resistente a la edificación que vamos a hacer. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no es simplemente decirle al software si está en verde, si está en rojo, si está en amarillo, si está bien, si está mal, sino que también el software nos puede estar diciendo que la estructura está bien, que está en perfecto estado, que está en verde o que está en azul y aún así puede estar estando mal calculado o puede estar no estar considerando aspectos sísmicos. Y eso es algo que tenemos que también tener en cuenta, que el software no va a decir, no, está bien, no, está ok, no es así. Simplemente que nosotros tenemos que también llegar a esas conclusiones basadas en los resultados que nosotros podemos tener y puede estar alterado. En la quinta unidad vamos a ver el diseño de elementos estructurales principales, en concreto armado, vigas, columnas, losas, y ahí también estaríamos hablando de muros con la parte de la ACI 318, que es donde básicamente tenemos siempre los problemas en base a las cuantías que vamos a tener en ese muro estructural que está enfocado en la distribución de acero y ese muro estructural también puede ser no solamente para que funcione como un muro cortante, sino también como un muro que esté allí, vamos a decir, actuando de manera pasiva única y exclusivamente cuando tengamos fuerzas laterales, que él va a empezar a funcionar. El punto 6 vamos a hacer lo que conocemos por diseño por capacidad en estructuras porticadas. Vamos a utilizar el criterio empleado por la normativa, por la FEMA y por la ATC 40, que son normativas que yo les puedo hacer llegar. Vamos a incorporar las rótulas plásticas, vamos a evaluar la construcción de la curva de capacidad. La curva de capacidad o un análisis de pushover ya es un análisis elástico, puede ser elástico, puede ser inelástico, pero ya es un análisis no lineal. Es un análisis que va a estar considerando las propiedades no lineales, no solamente de la sección de la estructura, sino también de los materiales.
Y eso es lo que conocemos como un análisis de tipo no lineal, este, para evaluar mucho más allá de la zona del límite elástico de los materiales. Vamos a obtener lo que conocemos como el punto de desempeño de la edificación según la metodología FEMA y la metodología de la ATC. Esto es esencial para un análisis de patología estructural de edificaciones ya existentes, donde puedes utilizar una u otra metodología para determinar en qué punto se encuentra la estructura o cuál es el punto en el cual la edificación estaría propensa al colapso o en la que se encuentra en perfecto estado. De allí vamos a interpretar los resultados y ver qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que esperamos obtener de este tipo de resultados y metodología. Vamos a hacer lo correspondiente también para edificaciones con muros. Los análisis van a ser similares, pero los resultados suelen ser bastante diferentes. Vamos a evaluar también la incorporación de rótulas plásticas. Hoy en día en el ITAPS, en el SAP no se hace, se hace en el ITAPS, permite la incorporación de rótulas plásticas en elementos muros. Ya está tipificado dentro del ITAPS y entonces vamos a poder hacer ese análisis basados en el hecho de encontrar también los puntos de desempeño tanto por la FEMA como el ATC. Eso ya son dos metodologías que vamos a aplicar utilizando los software. Y listo, eso sería todo lo que vamos a trabajar en el, vamos a decir, en el curso. Nosotros en guía ingeniería como tal tenemos como norma que nosotros no emitimos ningún tipo de certificación a aquellas personas que simplemente hayan asistido a los cursos. Anteriormente entregamos un certificado asistencial y otro aprobatorio, pero para nosotros es importante que usted pueda salir de estos cursos con la capacidad de realizar, vamos a decir, de implementar los conocimientos adquiridos, y eso nosotros hemos llegado a la conclusión de que si uno no evalúa a la persona, no evalúa al profesional, no va a cubrir las expectativas o lo vamos a decir lo mínimo que nosotros esperamos de nuestros egresados. Por eso no solamente nos interesa que asistan a las clases, todas las online, las partes presenciales, cuando hacemos cursos presenciales aplica lo mismo, pero el participante debe presentar en los formatos que nosotros le vamos a decir, o sea, un archivo de Word, puede ser un archivo PDF, puede ser un archivo de ITAPS que le pedamos el modelo, por ejemplo, un proyecto que nosotros les vamos a asignar desde un inicio para que ustedes puedan ir desarrollando paso a paso todos los puntos que hemos ido haciendo, que vamos a desarrollar en las distintas unidades para que al final del proyecto usted ya sin ningún problema haya podido terminar su curso, su proyecto final, y de allí será evaluado y se le determinará la emisión del certificado aprobatorio. Si las personas necesitan algún tipo de reparación del proyecto, nosotros haremos las observaciones para que ustedes mismos puedan autoevaluarse y decir, bueno, sí, nada más me faltaba hacer esto cosa, me faltó repasar esta otra parte, ¿no? Ahora nosotros proporcionamos el material de apoyo, guías, manuales, normas, material de apoyo en formato digital. Se le proporcionará versiones triales del programa para que puedan hacer los ejercicios, y somos la única empresa, no digo de Venezuela, pero sí de Sudamérica, que proporcionamos nuestras clases de manera indefinida para los participantes. ¿Qué quiero decir? Que esta clase, como las que vendrán, les van a ser grabadas, se les son transmitidas, se les son proporcionadas a ustedes de manera indefinida. ¿Qué quiero decir yo con esto? Nosotros a través de nuestro canal de YouTube vamos a generar listas de reproducción privada única y exclusivamente para aquellas personas que hayan participado en nuestros cursos, y ustedes desde su correo electrónico usted va a poder entrar al canal de YouTube, loguearse como se hace con cualquier dirección de correo electrónico, y su dirección de correo va a estar habilitada para que usted
cuando entre a nuestro canal de YouTube y vaya a esa dirección, a esa lista de reproducción, usted pueda reproducir ese video, ver las veces que usted quiera. Lo van a poder hacer desde su computador, desde un televisor inteligente, un teléfono, y así usted va a tener la certeza que allí siempre va a tener el material de apoyo. Si usted lo quiere descargar de alguna manera, nosotros no proporcionamos direcciones de Drive ni direcciones de otro, porque ¿qué pasa? Eso implica que siempre va a haber una acumulación de material. Nosotros en nuestro canal tenemos más de 100 videos, y guardar toda esa cantidad de videos ya nos pasó en las primeras partes de nuestro curso, en el que había personas que después de 2 años me llamaban: ingeniero, ¿cómo está? Sí, bien, sabe que yo no pude descargar la primera clase del curso que vi hace 2 años. Entonces, ¿qué ocurría? No, ya yo lo desmonté del Drive porque necesitaba el espacio. Entonces, a través de YouTube, ustedes no van a tener ningún inconveniente, al menos que cierren YouTube. Es la única forma. Y a todos les digo lo mismo. Si cierran YouTube, bueno, es un material que ahí es la única forma de poderles compartir un material, y que ustedes también, porque también hay la parte de mala fe, ¿no? Hay muchas personas que una vez intentaron hasta venderme un curso de los mismos míos. Entonces eso, yo contra la piratería, yo digo, eso es una batalla que uno no puede luchar. Si una persona decide grabar eh, por Camtasia, llegar y grabar la pantalla de todo el curso que estoy haciendo, bueno, bien. Y si él después quiere lucrarse de eso, también, no sé. El problema es que no es lo mismo ver el curso, tener los videos y saber dónde poner, porque nuestros cursos, como son totalmente en vivo, ustedes van a poder hacer preguntas al instante, y, y salir de sus dudas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que aquí termina la presentación. Aquí está la página web nuestra. A través del canal de Facebook también estamos en mucha comunicación. Permíteme ahora ver qué preguntas tenemos. Hay algo adicional que les quiero mostrar. Ok, fíjense, acá material, la ATC40, que es la evaluación evaluación y reforzamiento de estructuras de concreto armado. Aquí tenemos una de las normas. Aquí vamos a hablar sobre la evaluación sísmica. Vamos a estar hablando, este material yo se los puedo proporcionar, de todas formas esto está libre en internet. Todo la metodología, cuáles son los puntos técnicos que vamos a evaluar. Vamos a buscar aquí el índice un instante, la tabla de contenido. Capítulo 1, introducción, riesgo sísmico, determinación de deficiencias, reparación, evaluación de exactitud, procedimientos de análisis no lineales, es lo que estamos hablando, reglamento, efectos sobre las fundaciones. Esto es un libro que yo les puedo hacer llegar para que ustedes tengan el material como tal y ustedes puedan establecer el objetivo de esto, ¿no? Por acá tenía yo las normas FEMA, que hay unas bueno, esta no es la que vamos a utilizar. La FEMA es la Agencia Federal de Emergencia de Estados Unidos. Ellos han reglamentado muchas de las técnicas de evaluación de patología estructural y del cálculo que se debe hacer en estas para poder entender qué es lo que vamos a hacer en metodología para hacer este cálculo. Evidentemente acá también tendremos la norma ACI. Vamos a hablar sobre los parámetros de la norma ACI. Por aquí tenía yo guardada también la ISC de la parte americana. Esta es la del 2005, por ahí tengo la del 2010. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que hay una cantidad de normativas, que es el Eurocódigo para la parte de concreto, el Eurocódigo para la parte de acero. ¿Sí? Esto todo está basado en la normativa del RFD, y por lo tanto también van a estar evaluadas en la parte de desempeño sísmico. Hablando de cargas, este es para el Eurocódigo también. Y por aquí había unos artículos o capítulos especiales que también yo los vamos a revisión, se los voy a invitar a que los lean y los revisen, porque son aspectos importantes de tener, vamos a decir, dentro de nuestro compendio de información, conocer cuáles son las técnicas y los
análisis que están haciendo dentro y fuera del país, para otros estados, pues. Dentro de toda vamos a decir, dentro de todo lo que implica la evaluación y riesgo y mitigación de efecto de riesgo sísmico en las edificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, no me queda más que decir. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos expuesto hasta ahora, y las informaciones de cómo hacer las inscripciones. Nosotros se las vamos a proporcionar a sus direcciones de correo electrónico, y cualquier duda pueden escribirnos directamente a nuestro correo info arroba guiaingeniería.com, o también pueden escribirnos a nuestro correo guía.ingeniería2015 arroba gmail.com. Allí nosotros podemos, gustosamente los vamos a atender, alguna duda que tengan, también a través de nuestro canal de Facebook. Nosotros también estamos en constante revisión allí en las observaciones que tenemos. En Facebook nos pueden ubicar como Guía Ingeniería, y en nuestro canal de YouTube también como Guía Ingeniería. Allí van a ustedes poder tener acceso a cualquier chat, cualquier mensaje que nos tengan allí. Nosotros siempre estamos atentos a esa información. Y bueno, no me queda otra más sino que despedirme. No sé, vamos a ver, revisar si hay alguna pregunta al respecto. Entonces, ingenieros, como no queda ninguna otra pregunta, no queda más sino despedirnos. Estamos conversando para estar a la próxima oportunidad, donde veremos, ya arrancaríamos con lo que es la unidad número 1 de este curso. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Hasta luego y que descansen. Estamos conversando.